En Mercedes, capital del departamento de Soriano, el primer cementerio estuvo ubicado en la manzana que ocupaba la primitiva Capilla Nueva, manzana limitada por las actuales calles Castro y Cariaga, Artigas, Roosevelt y Colón. Cuando se construyó últimamente el edificio contiguo a la catedral, se siguieron encontrando restos del mismo. Este camposanto, como se le llamaba antes, fue clausurado por ley en el año 1835. El segundo cementerio, según investigaciones realizadas por el escribano Alfonso Arias, estaría delimitado por las actuales calles 19 de Abril, Serafín Rivas Rodríguez, Fructuoso Rivera y Pedro Blanes Viale. El tercer cementerio, que es el actual, data del año 1867, en plena época de la epidemia del cólera, aprobándose un reglamento que elevó las firmas de los médicos Serafín Rivas Rodríguez y Saturnino Pineda. Eran épocas de la jefatura política del coronel Máximo Pérez, que impulsó el primitivo primer cuerpo. Felipe Alciaturi, la tumba donde consta la fecha más antigua de enterramiento. Sin lugar a dudas, se trata de una placa traída del segundo cementerio. Dice lo siguiente: aquí yacen los restos de don Felipe Alciaturi. Falleció el 28 de marzo de 1841 a 59 años de edad. Juan Bautista Campos murió el 18 de diciembre de 1867. Viejo boticario de Mercedes, falleció durante la epidemia de cólera que asoló a la capital del departamento de Soriano. Martina Pesech y la epidemia de viruela de 1884. Dice la inscripción aquí grabada: respaldados por el agradecimiento público de la población de Mercedes, yacen aquí los restos mortales de don Martina Pesech, que perdiera su vida defendiendo la existencia de los habitantes de nuestra ciudad. Epidemia de viruela negra, año 1884. La epidemia de viruela negra, como antes la del cólera, produjeron muchas defunciones en Mercedes. Se cuenta que esta fue introducida por un negro guitarrero visitante de nuestros pagos. En un folleto escrito por Martín A. Pesech Ordosgoiti, hijo de quien aquí se recuerda, se relatan los pormenores de la epidemia y del papel que le correspondió a su padre como organizador del aspecto sanitario, que lo llevó a contraer la enfermedad y morir a los 32 años. El doctor Serafín Rivas no está en esta tumba. Familia de Serafín Rivas, con símbolos masónicos, la escuadra y el compás, además una rosa delante de una cruz. Según declaraciones de la educacionista Etelvina Rivas, recordada maestra hoy fallecida, que era sobrina del doctor Rivas, en realidad aquí está enterrada una hermana de don Serafín. Médico español en la segunda mitad del siglo pasado, ejerció un verdadero apostolado, por lo que bien se le recuerda como un verdadero padre de los pobres. Tuvo su casa quinta donde hoy está la escuela número 46, conocida como Escuela del Lazareto, porque allí Rivas recogió a los enfermos infectocontagiosos cuando la epidemia del cólera de los años 1867 y 1868. Hombre de multifacética personalidad, vivió en Paraguay, muriendo en Montevideo en 1913, donde fue enterrado. Coronel Máximo Pérez, caudillo de Soriano, hizo obra, hizo época. 1882, julio 4, 1982. Al cumplirse el centenario de su muerte, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano colocó una placa, hoy desaparecida, en la tumba que guarda los restos de un caudillo sorianense que, repitiendo lo que dice la lápida, hizo obra, hizo época. Jefe político de Soriano de 1866 a 1868, en los tiempos de Venancio Flores, lo que le hizo decir en una ocasión: en Montevideo manda don Venancio y en Soriano mando yo. Caudillo analfabeto, impulsó obras como el Muelle de Mercedes,
el edificio de la Jefatura de Policía, el arreglo de la Plaza Independencia inaugurándose la Estatua de la Libertad, hoy en Plaza Rivera, la Escuela número 1, las obras de la actual catedral, este cementerio, habiendo solicitado en su momento la construcción de un puente sobre el Río Negro, frente a Mercedes, había nacido en Coquimbo en el año 1825. El comandante Serapio Sáenz, militar de nuestras guerras de la independencia en el siglo pasado, este panteón, ubicado en el primitivo primer cuerpo, tiene una inscripción muy particular que dice: obsequio del brigadier general don Ignacio Oribe, hermano del segundo presidente de la República Oriental del Uruguay, Manuel Oribe. Vicente Ávila. Ubicado en el antiguo primer cuerpo, el panteón que guarda los restos del militar Vicente Ávila, que fue jefe político, nombre que se le daba al jefe de policía del departamento de Soriano en el año 1869. Perteneció al grupo que rodeaba al caudillo coronel Máximo Pérez. Falleció en Mercedes el 30 de noviembre de 1871, según consta en su partida de defunción, y no en 1872, como equivocadamente aparece aquí. Alfredo Magliacca, un músico italiano de excepción. Sus restos descansan hoy en un panteón del municipio de Soriano, donde se custodian los restos de la familia Funes, músico italiano que contrató en Buenos Aires el intendente municipal Luis Alberto Sansi en el año 1916. Director de la banda, hoy Banda Mercedes, su labor se extendió hasta 1933, falleciendo 4 años después. Autor de muchas obras, entre ellas una marcha a Soriano, la banda dirigida por Magliacca estuvo en lugar de preferencia en oportunidad de la inauguración del monumento a Artigas en la ciudad de Montevideo. Su memoria perdura en vecinos que lo conocieron y supieron aquilatar sus valores. La patricia familia Funes, ubicada en el segundo cuerpo, antiguo primer cuerpo, una placa dice lo siguiente: municipio de Soriano custodia huesos patricios de la benemérita familia Funes. El fundador de esta familia fue don Tadeo Vicente Funes, que fue alcalde ordinario de Mercedes desde 1826 a 1830, cargo que desempeñó hasta la jura de la Constitución del Estado Oriental. En el año 1888, sus hijos, Juana Romualda y Mateo, donaron a la Junta Económico-Administrativa de Soriano, corporación municipal de la época, un terreno que fue legado paterno. Ubicada en el predio que hoy ocupa el Liceo número 1, Instituto Departamental José María Campos, fue por muchos años fil oficial. Hoy, la calle de una sola cuadra entre Paysandú y de Tomasi, entre Avenida La Valleja y Tomás Gómez, lleva el nombre de Funes. Una inscripción en alemán, ubicada en el segundo cuerpo, hay una tumba que merece destacarse, aunque por ahora desconocemos quién está enterrado allí. Hemos podido saber cuál es la traducción de la inscripción. Hela aquí: sepultura de Juan Carlos Hall, de Burgdorf, nacido el 4 de diciembre de 1867, muerto el 11 de abril de 1894. Y a continuación, un versículo bíblico que dice: nosotros atestiguamos que los que aman a Dios, todas las causas les serán satisfactoriamente servidas. Rodeado por una verja, lo que fue característico de una época, está la tumba del doctor Eduardo Brugulat y Vidal, fallecido el 17 de noviembre de 1899. De origen catalán, actuó en las últimas 2 décadas del siglo pasado, siendo especialista en sífilis, enfermedades de la garganta y nerviosas, según los avisos de la época. Una hija suya se casó con el doctor
Manuel Ferrería. Carlos Rivadavia, nieto del primer presidente argentino. Su ilustre abuelo, Bernardino Rivadavia, emigrado argentino en Mercedes, fue dueño de una estancia en el rincón de San Ginés en el año 1834. Su nieto, Carlos Rivadavia Benítez, sepultado en esta tumba, murió en Mercedes el 21 de noviembre de 1907. Nos queda por agregar que un hijo de Carlos, llamado Juan Carlos Rivadavia Stokes, bisnieto de don Bernardino, lo encontramos rindiendo exámenes en 1907 en el entonces Instituto Uruguayo, hoy Liceo número 1. 3 generaciones vinculadas a nuestro departamento. José Joaquín Díaz Ferreira, panteón de la familia de José Joaquín Díaz Ferreira en el primer cuerpo. Nacido en Portugal a fines del siglo XVIII, en Mercedes fue comerciante, ejerciendo la presidencia de la Junta Económico-Administrativa, cuerpo comunal, en el año 1840. Más conocido fue su hijo, José Miguel Díaz Ferreira, natural de Mercedes, que como su padre ejerció la presidencia de la Corporación Municipal en 1872, recordándosele más por ser el fundador de Colonia Díaz. El doctor Manuel Ferrería, un médico ejemplar, médico que supo calar hondo en el corazón de los mercedarios. Por 3 décadas ejerció su profesión siendo docente en la Facultad de Medicina de Montevideo. Fue diputado por Soriano por breve tiempo, entre febrero y agosto de 1926. Murió en Mercedes el 12 de octubre de 1927. Una escultura de Juan Manuel Ferrari. Sin lugar a dudas, la mejor pieza escultórica de nuestro cementerio es una obra que se encuentra en el panteón de la familia Richardson Arrieta, en el primer cuerpo. Juan Manuel Ferrari, su autor, nacido en Montevideo en 1874 y muerto en Buenos Aires. En 1916 hizo la primera estatua ecuestre levantada en el país, el monumento a Juan Antonio Lavalleja, en la ciudad de Minas, inaugurada en 1902. Es, también de su autoría, el monumento al paso de los Andes por el Ejército Libertador del general José de San Martín, en lo alto del Cerro de la Gloria, en Mendoza, Argentina. En el caso de Mercedes, se trata de una figura alada que se eleva de entre flores y rodeada de flores, apretando flores contra su pecho. En los extremos inferiores, 2 calaveras. En la parte inferior derecha de esta escultura, hecha en bronce, aparece la firma del escultor y la fecha en que la hizo, 1913. En este panteón fueron inhumados en un primer momento los restos del aviador Ricardo de Tomasi, muerto trágicamente en 1915. Eduardo Casagrande. A Eduardo Casagrande el pueblo, dice la pequeña columna jónica que sostiene su busto. Debajo, en bronce, una simbólica corona de flores con la fecha de su nacimiento, 19 de noviembre de 1857, y de su muerte, 27 de marzo de 1899. Natural de la Argentina, murió en Mercedes, siendo su entierro una imponente manifestación de pesar colectivo. Activo militante de la masonería, tenía su farmacia en la esquina sureste de las entonces calles San José y Asamblea, hoy Roosevelt y Artigas. Las ciudades de Mercedes y Fraiventos a la abnegada educacionista Glafira, Francia. Cariño y gratitud. Prestigiosa maestra de fines del siglo pasado, fue la fundadora y primera directora de la actual Escuela número 4, Artigas. Originariamente en 1883 estuvo ubicada en la esquina noreste de las calles Paysandú y 25 de Mayo, actual Almacén Bordoli, y llevaba el número 1.
Ricardo de Tomasi, un mártir de la aviación. Varias placas en su tumba recuerdan su memoria. Uno de sus amigos argentinos, otra de la Federación Argentina de Aeroclubes, así como una de la Dirección General de Aviación Civil y por último una recordando el 50 aniversario de su muerte. Este gran pionero de la aviación y primer mártir de las alas uruguayas había nacido en Mercedes en 1891. El día aciago fue el 20 de junio de 1915 en la ciudad de San José, donde realizaba acrobacias. En su segunda ascensión, cuando realizaba la cuarta vuelta a unos 500 metros del suelo, el ala izquierda de su avión se plegó hacia arriba. A pesar de los esfuerzos del piloto, la máquina no salía del tirabuzón. A 50 metros del suelo dejó de rotar y se precipitó con más velocidad. El Blériot, instantes después, se estrellaba en tierra. Tenía 23 años de edad. Carolina Gregoria Lara Fernández Braga, descendiente de antiguas familias residentes en Mercedes, donde había nacido en 1850, cumplió el sueño de su príncipe azul al casarse con el barón Emilio Luis Federico Pretorius de Richthofen, por lo que nuestra Carolina pasó a ser baronesa de Richthofen. Eduardo Víctor Aedo, un mercedario de ley. Ninguno como él se sintió tan orgulloso de ser mercedario, ciudad a la que nunca olvidó, que vio su hora más gloriosa y donde quiso ser enterrado junto a su madre. Periodista, profesor de literatura e historia nacional, escritor de fuste, en los últimos años de su vida se dedicó a la pintura. Representante nacional, senador, constituyente, ministro y consejero nacional de gobierno, su actuación en la esfera de gobierno se atendió desde 1932 a 1967. En oportunidad de asumir la presidencia nacional de gobierno el 1 de marzo de 1961, que ocupó hasta el 1 de marzo de 1962, se realizó en Mercedes un gran desfile cívico-militar, con la presencia del gobierno en pleno y todo el cuerpo diplomático. Asistió especialmente invitado el presidente de la Argentina, doctor Arturo Frondizi. Infinidad de placas recuerda su actuación política, su labor en favor de la cultura y su espíritu americanista. Entre ellas destacamos una que dice: el general Juan Perón y el movimiento justicialista al gran tribuno y hombre de América Eduardo Víctor Aedo, cuyo verbo y cuya acción lo vincularon tan intensamente al pueblo argentino. 1970, 15 de noviembre de 1971.